¿Alguna vez te has cuestionado si, más allá de la archiconocida estrategia del contacto cero, existe un fenómeno mucho más contundente y revelador en el vasto universo de las interacciones humanas? Sí, ese periodo de silencio, aunque frecuentemente sugerido como una solución universal para el desapego emocional, puede paradójicamente generar un sufrimiento considerable en quien lo experimenta y a veces dejar un resquicio de esperanza no deseada en la mente de la otra persona. Sin embargo, hay una influencia sutil pero implacable que penetra directamente en lo más profundo del ser de aquel que te ha dejado. Una fuerza que lo persigue de día y de noche sin que tú pronuncies una sola palabra o hagas el más mínimo gesto. Hoy me propongo desvelarte la esencia de esta potencia, aquello que supera con creces el impacto del contacto cero, y te explicaré por qué puede erigirse tanto en tu más poderosa represalia silenciosa como en el camino hacia tu más completa emancipación sentimental. Seamos francos. La ausencia total, esa desconexión abrupta donde antes proliferaban mensajes, llamadas y una constante presencia, indudablemente provoca dolor, pero existe una dinámica que lo trasciende por completo. Esta dinámica no exige que te vuelvas un fantasma para nadie, ni demanda un silencio forzado o una lucha interna agobiante entre el deseo de comunicarte y la obligación de contenerte. Es un proceso que brota de forma espontánea y natural una vez que asimilas una verdad innegable sobre la naturaleza intrínseca de los vínculos humanos y la inmensa potestad que realmente posees sobre tu propia estabilidad emocional. Se trata de algo que no solo instiga a tu expareja a anhelar profundamente tu compañía, sino que los impele a reevaluar cada determinación que tomaron, a revivir cada instante compartido contigo con una intensidad y una claridad que jamás experimentaron mientras estaban a su lado. Porque la memoria, ese intrincado laberinto de recuerdos y sensaciones, tiene una forma peculiar de idealizar el pasado, de resaltar lo que se ha perdido y de amplificar la importancia de lo que ya no está presente. Y es en ese espacio de reflexión y añoranza donde tu ausencia, transformada en una presencia ineludible, ejerce su verdadero poder. ¿Y sabes qué es lo más asombroso y transformador de todo este mecanismo intrínseco? Que mientras esta potencia invisible opera silenciosamente en la conciencia y en el corazón de la otra persona, tú te encuentras inmersa o inmerso en la metamorfosis más profunda y significativa de tu existencia personal. Esto no es meramente una forma de desquite o una revancha sutil. Es en esencia un auténtico renacimiento de tu ser. Pero antes de desvelarte con exactitud de qué se trata esta fuerza, es crucial que comprendas por qué el contacto cero, a pesar de su probada eficacia en ciertas circunstancias, apenas logra rozar la superficie del impacto verdadero que se puede generar en la psique de alguien que te ha perdido. Comencemos, pues, adentrándonos en el primer pilar fundamental de esta revelación, que es la indiferencia activa. Cuando me refiero a esta indiferencia activa, no estoy aludiendo a la acción superficial de bloquear a alguien en redes sociales, ni a la mera desaparición total de su radar cotidiano. Hablo de una manifestación mucho más contundente, arraigada y sutil. La capacidad inherente de mantener una indiferencia genuina y palpable mientras tu vida personal continúa su curso con una vitalidad desbordante y sin restricciones. Porque el silencio, en muchas ocasiones, puede ser interpretado erróneamente como una espera ansiosa, una señal inequívoca de resentimiento o incluso una demostración de debilidad emocional encubierta. Sin embargo, cuando esa persona observa con asombro que tu vida sigue adelante, que tu sonrisa es auténtica y libre, que disfrutas cada momento con una plenitud evidente sin su presencia, es entonces, y solo entonces, cuando la herida se profundiza de una manera insospechada en su interior, ya que se confrontan con la cruda y dolorosa verdad de que no eres, ni nunca fuiste, indispensable para tu propia felicidad y bienestar intrínseco. Recuerda siempre que no necesitas demostrarle nada a nadie en absoluto. Tu valor es inherente e inalterable, y tu brillo es innato e inextinguible. Considera esta perspectiva. Cuando aplicas el tradicional contacto cero, la mente de tu expareja suele construir y elaborar una narrativa interna que le resulta conveniente. Piensa en frases como: debe estar sufriendo profundamente, seguramente me extraña pero no lo admite,
Estoy seguro de que está esperando que yo dé el primer paso. O probablemente está sufriendo en silencio con disimulo. El silencio, en su esencia más pura, tiende a alimentar la esperanza porque deja un vasto y limitado espacio para la imaginación desbordada y la proyección de deseos anhelados. Pero la indiferencia activa opera bajo principios radicalmente distintos y mucho más poderosos. Es esa serenidad inalterable con la que respondes con educación y cortesía si te encuentras por casualidad en la calle, pero sin esa chispa de reconocimiento especial en tus ojos, sin esa emoción que delate el pasado. Es cuando compartes esa fotografía en la que te ves radiante y feliz, no con la intención oculta de que te vea y se arrepienta, sino porque verdaderamente te sientes bien contigo misma y deseas compartir tu alegría de forma natural. Es cuando mencionás de forma casual, sin dramatismo alguno, tus nuevos proyectos profesionales, tus emocionantes experiencias personales o tus recientes aventuras, sin la menor intención de causar daño o de provocar celos. Simplemente porque esa es tu nueva y vibrante realidad la que te define en este momento. ¿Comprendés lo que más les impacta de esta actitud tan contundente y poderosa? Que no existe absolutamente nada contra lo que puedan luchar, nada que puedan rebatir o criticar. No pueden acusarte de ser cruel o de tener mala voluntad. No pueden reprocharte que los ignores deliberadamente porque no lo estás haciendo. No pueden adoptar el cómodo papel de víctimas. Simplemente están presenciando cómo alguien que alguna vez los amó con una profundidad abrumadora y sincera, ahora los trata con la misma cordialidad desinteresada que dispensaría a cualquier conocido superficial o a un compañero de trabajo. Porque cuando alguien te grita, cuando te ignora deliberadamente con la intención de herirte, cuando te bloquea sin contemplaciones en las redes sociales, sigues siendo de alguna manera importante para esa persona. Sigues siendo el epicentro de sus emociones, incluso si éstas son de naturaleza negativa, como el rencor o la frustración. Pero cuando alguien te trata con la misma cordialidad y desapego que le ofrecería al cajero del supermercado o a un viejo compañero de estudios con el que apenas mantiene contacto, es entonces cuando la comprensión más dolorosa y aplastante se instala en su ser. Realmente perdiste tu lugar privilegiado y único en su vida, un espacio que consideraban inamovible e irreemplazable. La indiferencia activa no es una simulación, no es una actuación elaborada para impresionar a terceros o para manipular. Es el fruto natural de un proceso de sanación auténtico y profundo, de haber comprendido en lo más hondo de tu ser que tu bienestar intrínseco y tu plenitud emocional nunca dependieron ni dependerán de la presencia de esa persona en particular. No olvides que seguir transformando tu realidad es un camino continuo. Suscríbete a El Poder de Elegirme para que esa metamorfosis nunca se detenga. Y cuando esta indiferencia es genuina, cuando brota de un lugar de paz y autoconocimiento, se percibe con una claridad cristalina, se siente en cada fibra del ser y logra perforar cualquier coraza emocional o mecanismo de defensa que la otra persona haya construido. Pero aquí es donde reside la parte que los descoloca por completo, la que realmente los sacude hasta los cimientos de su ego y sus falsas expectativas. Es cuando caen en la cuenta de que tu indiferencia no surge del despecho, no es un acto premeditado de venganza o un intento de causar dolor, sino que brota de la abundancia de tu propia vida. No los tratás con frialdad porque te hayan herido, sino porque tu existencia se ha llenado de tal manera con nuevas experiencias enriquecedoras, nuevas conexiones significativas, nuevos proyectos apasionantes, que su presencia o su ausencia se ha convertido simplemente en una nota a pie de página, en un detalle menor en la vastedad y complejidad de tu nueva y gloriosa existencia. Es cuando, sin ninguna intención oculta o subyacente, mencionás casualmente que tienes planes fascinantes para el fin de semana, planes que no incluyen la más mínima reflexión sobre el pasado o sobre lo que pudo haber sido con ellos. Es cuando hablas de tus nuevos intereses y pasiones con la misma intensidad, la misma pasión y el mismo entusiasmo desbordante que alguna vez dedicaste por completo a la relación que compartían, pero ahora dirigidos hacia actividades que verdaderamente te nutren, te enriquecen el alma y te expanden como ser humano.
Es cuando ellos perciben con una dolorosa claridad que no necesitas clausurar ningún ciclo con ellos de forma explícita, porque para ti ese ciclo ya se ha cerrado de manera natural, orgánica y sin el menor esfuerzo consciente. Y lo más impactante de todo es cuando comprenden que tu indiferencia no es una máscara bien elaborada, no es un mero disfraz para ocultar un sufrimiento, sino que es tu estado natural, que no estás fingiendo estar bien para herir su ego o para demostrarles algo, sino que genuinamente has alcanzado un nivel de paz, de plenitud y de realización personal que hace que su participación en tu vida sea irrelevante e innecesaria. Esa es la indiferencia que más penetra, la auténtica, la que desarma por completo, la que demuestra sin lugar a dudas que has trascendido. El segundo punto crucial y no menos impactante es la felicidad sin necesidad de testigos. El contacto cero puede generar una miríada de interrogantes en la mente del otro y a la vez nutrir fantasías como quizás aún piensa en mí o seguro que no está tan bien como parece a simple vista. En cambio, exhibir una felicidad que no requiere de espectadores ni de aprobación externa, una alegría que no está supeditada a que alguien te observe o no, eso pulveriza de manera definitiva cualquier ilusión restante en la mente de la otra persona. Porque les deja meridianamente claro, sin lugar a dudas, que no solo has logrado olvidarlos, sino que en la más profunda realidad de tu ser, ellos nunca fueron el eje central ni la fuente primordial de tu universo. Aquí reside la diferencia fundamental, la que marca un antes y un después. Durante la relación es muy probable que compartieras cada momento especial, cada logro, cada instante de gozo, cada experiencia novedosa buscando quizás de forma inconsciente la validación y el reconocimiento del otro. Frases como mirá qué amanecer tan espectacular, ¿viste lo bien que me quedó esto que cociné? ¿No te parece asombrosa esta melodía que acabo de descubrir? Eran parte de tu interacción constante. La felicidad en ese entonces se vivía como una representación íntima para dos, un escenario donde la alegría necesitaba ser compartida para ser plenamente validada. Pero cuando tu expareja descubre que ahora eres dichosa, que experimentas una alegría desbordante y genuina sin necesidad de narrárselo a nadie, sin buscar un aval o una aprobación externa, sin requerir un aplauso o una felicitación, algo se quiebra profunda e irrevocablemente en su interior, porque se da cuenta de que a lo largo de todo el tiempo que estuvieron juntos, él o ella asumió erróneamente que era absolutamente indispensable para tu alegría, cuando en verdad era simplemente un invitado en una fiesta de la que tú ya sabías cómo organizar y sobre todo cómo disfrutar por tu cuenta, con independencia y autonomía. Es cuando se entera, quizás por una casualidad o un comentario inocente de terceros, que emprendiste ese viaje soñado, ese que tanto anhelaban hacer juntos, pero ahora lo hiciste completamente sola o solo, y fue una experiencia aún más gratificante, enriquecedora e increíble de lo que jamás habías imaginado posible. Es cuando descubre con asombro que aprendiste esa habilidad que siempre anhelaste desarrollar, que te atreviste a implementar ese cambio radical y transformador en tu vida que durante la relación posponías constantemente, esperando el momento que fuera conveniente para ambos, una excusa para la inacción. La felicidad sin testigo es la forma más pura y genuina de regocijo, porque no está contaminada por la necesidad de impresionar a nadie, de demostrar algo a la sociedad o de justificar tu estado de ánimo ante los demás. Es esa risa espontánea y genuina que brota desde lo más profundo de tu interior cuando te encuentras a solas, disfrutando plenamente de una película que te fascina o de un libro que te atrapa. Es esa sensación de plenitud y paz que te embarga mientras paseas al atardecer por un parque o por la orilla del mar, sin la urgencia incontrolable de fotografiarlo para compartirlo en las redes sociales en busca de likes o comentarios. Es esa profunda paz que sientes cuando lográs algo significativo y no necesitas contárselo a nadie para que se sienta real, válido y auténtico. Y cuando tu expareja se percata de esta realidad, de esta independencia emocional y de esta alegría autogenerada, comprende algo demoledor y absolutamente innegable, que nunca fueron tan cruciales ni tan fundamentales como creían en tu existencia, que su ausencia no generó en ti un vacío insalvable,
una herida incurable, sino que por el contrario, dejó un espacio propicio y fértil para que tú florecieras, te expandieras y te convirtieras en una versión aún más poderosa de ti misma. Que su afecto no era el combustible esencial de tu alegría, sino apenas un acompañamiento, un elemento más que a fin de cuentas resultó ser completamente prescindible para tu bienestar. Esto de ninguna manera implica que no los hayas amado con sinceridad en su momento. Por el contrario, significa que has descubierto una verdad aún más profunda y liberadora, que tu capacidad de amar, de vivir intensamente y de ser feliz es ilimitada, inagotable y, lo más importante, no depende de la presencia o validación de una persona específica para manifestarse plenamente en tu vida. Pero hay una capa aún más profunda y revolucionaria en esta felicidad que no requiere de testigos. Es la revolución silenciosa de una persona que ha comprendido que no necesita ser constantemente visible o reconocida por los demás para vivir una existencia plena y significativa. Durante la relación, quizás de manera inconsciente o subliminal, parte de tu alegría y de tu sentido de valía dependía de ser reconocida, admirada, validada y aprobada por tu pareja. Tus logros personales y profesionales se sentían verdaderamente completos y significativos solo cuando ellos los celebraban contigo con entusiasmo y reconocimiento. Ahora, tu expareja descubre con sorpresa y un dejo de remordimiento que tú celebras tus victorias personales en la intimidad de tu propio corazón, sin necesidad de auditorio. Que tu risa ya no necesita de un eco para ser auténtica y resonante. Que tus lágrimas de alegría o incluso las de tristeza ya no requieren ser consoladas o compartidas para sentirse válidas y reales. Que has hallado en tu propia compañía la audiencia más importante, la más valiosa y la más comprensiva de tu vida, una fuente inagotable de apoyo y amor propio. Es cuando se enteran, quizás por terceras personas o por un simple post, de que adquiriste esa casa que siempre anhelaste, no porque necesitaras demostrarle a alguien, en particular a ellos, que podías hacerlo, sino porque era simplemente lo que tu corazón deseaba genuinamente y lo que tu esfuerzo merecía. Es cuando descubren que cambiaste de carrera, que iniciaste ese proyecto creativo que te apasiona con todo tu ser, que te mudaste a esa ciudad de tus sueños y que todo lo hiciste sin necesidad de consultarles, de buscar su aprobación o de tener a alguien que te otorgara valor y permiso para vivir. La felicidad sin testigo es la evidencia palpable y contundente de que has cultivado una relación tan sólida, tan profunda y tan inquebrantable contigo misma que ya no necesitas espectadores ni validadores externos para la representación de tu propia existencia. Y cuando tu expareja capta esta verdad tan dolorosa y liberadora a la vez, se da cuenta de que no solo perdieron a una pareja sentimental, perdieron la inmensa y única oportunidad de presenciar el florecimiento extraordinario de una persona que ya no necesita absolutamente de nadie para irradiar su propia luz interior, para brillar con intensidad, para ser plenamente feliz y completa. Esta es la verdad incómoda que resuena en su mente, una verdad que no puede ser ignorada ni disfrazada. Han sido testigos, sin quererlo, de tu auténtico empoderamiento. El tercer punto que impacta de forma indeleble es la transformación evidente. El silencio a menudo tiende a congelar una situación, a pausarla en el tiempo, como una fotografía inmóvil. Pero la verdadera transformación, por el contrario, arde con una llama inextinguible, incesante y voraz. Nada resulta más lacerante, más perturbador y más incomprensible para la persona que te abandonó que verte convertido en alguien más fuerte, más atractivo en todos los sentidos. No solo físicamente, sino en tu esencia, más libre, más completo y más dueño de tu propio destino. Cuando un ex compañero sentimental percibe con sus propios ojos que ya no eres la misma persona que conoció, que el dolor sufrido se ha transmutado milagrosamente en una fuente inagotable de poder personal y resiliencia, siente un vacío que resulta imposible de llenar porque ya no puede recuperar lo que se le escapó de entre los dedos. Tu antigua versión, aquella que conocieron y quizás hasta cierto punto controlaron o definieron, ya ha dejado de existir para siempre. Este es el golpe de gracia, el que realmente los deja sin aliento y sin argumentos.
porque una cosa es extrañar a alguien que se ha marchado y otra muy distinta y mucho más dolorosa es darse cuenta de que esa persona que anhelas, que idealizas en tu memoria, ya no existe, que en su lugar hay alguien mejor, más evolucionado, más íntegro, más consciente de sí mismo, y que esa maravillosa metamorfosis ocurrió precisamente como consecuencia directa e ineludible de su partida. Durante la relación te conocían de una forma muy específica. Estaban al tanto de tus inseguridades más profundas, tus límites autoimpuestos, tus temores ocultos, quizás incluso de manera consciente o inconsciente, se sentían cómodos y seguros con una determinada versión de ti que no los eclipsaba, que los necesitaba, que dependía de su validación y aprobación constante para sentirse completa. Y cuando se marcharon, probablemente creyeron que esa persona vulnerable, necesitada y dependiente seguiría allí, esperándolos, congelada en el tiempo, como una estatua inerte a la que podían regresar cuando quisieran. No olvides que la transformación es un viaje continuo hacia tu mejor versión. Suscríbete al Poder de Elegirme para que nunca dejes de evolucionar y descubrir tu potencial ilimitado. Pero la vida, en su intrínseca, sabia y a veces cruel dinámica, no opera de esa manera estática. El dolor, cuando se procesa de forma adecuada, con introspección y autenticidad, y se canaliza positivamente hacia el crecimiento, no destruye. Al contrario, transforma, fortalece y eleva. Y cuando tu expareja se enfrenta a esta nueva y radiante versión de ti, experimenta algo que jamás anticipó ni siquiera en sus peores pesadillas. Una nostalgia profunda y amarga por alguien que, aunque sigue vivo y presente, ya no es la misma persona que conocieron y amaron. Es observarte con una seguridad en ti misma, un aplomo y una autoestima que antes no poseías, con una confianza inquebrantable que irradia desde lo más profundo de tu interior. Es descubrir que desarrollaste talentos y pasiones latentes que durante la relación permanecían ocultos, casi dormidos, sin ver la luz. Es notar que te expresas de una forma diferente, que caminas con una pisada más firme y decidida, que tu energía vital es completamente distinta y más vibrante. Es la constatación irrefutable de que el dolor de la ruptura no te aniquiló, sino que por el contrario te impulsó con una fuerza imparable hacia un nivel de autoconocimiento, empoderamiento y sabiduría emocional que jamás habrías alcanzado si hubieras permanecido en la zona de confort de esa relación o en la ilusión de lo que pudo haber sido. Y aquí yace el aspecto más contundente y revelador de todo este proceso. Esta transformación no es un espectáculo montado para ellos, no es una puesta en escena cuidadosamente planeada para causarles arrepentimiento. No estás mejorando con la intención oculta de demostrarles nada, de fregarles en la cara tu éxito. No cambiaste para que se arrepientan de su decisión. De hecho, su arrepentimiento es una consecuencia secundaria y no tu objetivo principal. Simplemente evolucionaste porque era tu momento, porque el universo, en su infinita sabiduría, te empujó inexorablemente hacia tu mejor y más auténtica versión, y ellos fueron, sin saberlo y sin intención, el catalizador inconsciente, la chispa necesaria de esa maravillosa y liberadora metamorfosis personal. Cuando se percatan de esto, cuando asimilan esta verdad incómoda, experimentan una doble pérdida devastadora. Perdieron a la persona que conocían y al mismo tiempo perdieron la inmensa y única oportunidad de conocer y amar a esta nueva, resplandeciente y poderosa versión tuya que ha emergido. Es como descubrir con un arrepentimiento tardío que el tesoro que dejaron escapar de sus manos no solo era valioso por sí mismo, sino que por si fuera poco, se multiplicó exponencialmente en brillo y valor después de que lo abandonaran. Esta transformación visible es la prueba irrefutable de que no los necesitabas para sentirte completa, para ser feliz, para vivir una vida plena. Que su partida no te quebrantó, no te destruyó, sino que, por el contrario, te liberó de cadenas invisibles para convertirte en quien verdaderamente estabas destinada a ser desde el principio de los tiempos, antes incluso de conocerlos. Y esa demoledora realización los perseguirá mucho más que cualquier silencio estratégico,
porque es la evidencia viviente y tangible de que subestimaron no solo lo que tenían a su lado, sino también, y quizás más importante, lo que tú podrías llegar a ser sin su presencia limitante. Pero la transformación visible va mucho más allá de lo que pueden observar externamente, de lo que salta a la vista. Se manifiesta en una nueva manera de ocupar el espacio cuando entras a una habitación, con una presencia magnética, una seguridad que antes no poseías. Es esa seguridad inquebrantable en tus propias opiniones, en tus convicciones, que antes quizás consultabas con ellos, buscando su validación y su beneplácito. Es esa facilidad innata y natural para tomar decisiones importantes que antes requerían largas deliberaciones, análisis exhaustivos y sobre todo la aprobación externa de tu pareja. Es cuando te ven interactuando con otras personas en nuevos contextos y se dan cuenta, con un nudo en la garganta, de que hay una versión de ti que ellos jamás llegaron a conocer, una faceta de tu personalidad que ha emergido y florecido en su ausencia, sin su influencia. Es percibir que tu sentido del humor se ha vuelto más agudo, más ingenioso y más espontáneo, que tu inteligencia emocional se ha profundizado notablemente, que tu capacidad para conectar genuinamente con otros seres se ha expandido de manera asombrosa, estableciendo vínculos más auténticos. La transformación visible engloba también esos pequeños detalles cotidianos que hablan de una auténtica revolución interna, de un cambio de paradigma, la manera en que ahora eliges tu vestimenta con una confianza absoluta, proyectando tu verdadera esencia. ¿Cómo has modificado tu estilo para reflejar quién eres en realidad, no quien pensabas que debías ser para complacer a alguien más o para encajar en sus expectativas? Es esa nueva y vigorosa rutina de ejercicios que no realizas para verte bien para otros o para impresionar, sino porque descubriste que tu cuerpo es tu templo sagrado y merece ser honrado, cuidado y nutrido. Es cuando se dan cuenta de que has cultivado nuevas amistades mucho más profundas, significativas y auténticas, que has construido una red de apoyo social más sólida, más leal y más verdadera, que tu círculo social ahora refleja fielmente tus verdaderos valores y tus intereses genuinos, y no compromisos relacionales impuestos o forzados. Es presenciar con asombro que tienes nuevos proyectos profesionales que te entusiasman genuinamente, nuevos sueños personales que persigues con una determinación inquebrantable y un fuego interior que no poseías, o al menos no mostrabas cuando estaban juntos. Y lo más devastador de todo, lo que los deja sin palabras y sin escapatoria, es cuando comprenden que esta transformación no fue un suceso accidental, una casualidad, sino que era algo inevitable, que dentro de ti siempre existió esta versión más poderosa, más luminosa y más auténtica, esperando pacientemente las condiciones propicias para emerger, para desvelarse al mundo. Y que ellos, sin saberlo y con su partida, eran uno de los obstáculos, una de las barreras que impedían que esta mariposa saliera de su capullo, que este ser extraordinario desplegara sus alas. La transformación visible es la prueba viviente de que algunas pérdidas son, en realidad, liberaciones disfrazadas, y que el final de su historia conjunta fue, en verdad, el prólogo de tu verdadera historia, donde tú eres la protagonista absoluta de tu propia vida, sin guiones preestablecidos. El poder de elegirme te acompaña en cada paso de esta metamorfosis. No esperes más para suscribirte y seguir descubriendo tu potencial. El cuarto punto, que a menudo desorienta y perturba profundamente, es la paz incomprensible. El contacto cero puede ser interpretado erróneamente como una forma de castigo, como una represalia velada, o simplemente como un distanciamiento forzado y poco natural, una barrera artificial. Pero la paz, esa serenidad interior profunda, esa quietud del alma, es algo que no se puede fingir, no se puede simular, no se puede actuar, o se tiene o no se tiene. Vivir con una calma inquebrantable, con una quietud serena que emana desde tu esencia y con la certeza absoluta e innegable de que lo que aconteció fue, en última instancia, lo mejor que te pudo haber sucedido en tu camino de vida, es lo que más perturba, hiere y desestabiliza a quien esperaba verte desolada, destrozada o sumida en la desesperación.
porque nada los confronta más directamente con su propia realidad que la constatación de que su ausencia no representa para ti un problema, un martirio o una tragedia, sino un auténtico regalo, una oportunidad dorada de renacimiento y de autodescubrimiento. ¿Sabes cuál es la diferencia abismal, la brecha insalvable, entre alguien que simula estar bien y alguien que genuinamente ha encontrado la paz interior más profunda y duradera, la energía que irradian? Es imposible, absolutamente imposible, simular esa tranquilidad profunda que emana de haber hallado tu centro, de haber comprendido que cada experiencia, incluso las más dolorosas, las más desafiantes y las más inesperadas, te condujo exactamente al lugar donde necesitabas estar para tu crecimiento personal, para tu evolución. Cuando tu expareja te observa y percibe esa calma, esa serenidad que irradia desde lo más profundo de tu ser, desde tu alma, algo se quiebra irremediablemente en la narrativa mental que él o ella había construido minuciosamente. Esa historia en la que se consideraban el epicentro de tu existencia. Porque probablemente esperaban encontrarte en pedazos, rota o roto, luchando desesperadamente por reconstruir tu vida, aferrada o aferrado con uñas y dientes a los recuerdos dolorosos de lo que alguna vez fueron juntos, a un pasado que ya no existe. Esperaban ser recordados como la tormenta implacable que dejó a su paso una devastación irreparable, un paisaje de ruinas y desolación, pero en lugar de eso, te encuentran como un lago en completa calma después de la tempestad, con sus aguas reflejando un cielo sereno. Y esa paz que transmites, esa quietud que irradia tu presencia, no es la resignación amarga de quien se ha rendido a su destino, ni la quietud inerte de quien se quebró por completo. Es la serenidad profunda e inquebrantable de quien finalmente comprendió que a veces las situaciones que más nos duelen, las que más nos desafían y nos confrontan, son precisamente las que más necesitábamos para crecer, para expandirnos, para conocernos en una dimensión mucho más profunda. Esta paz inexplicable es el resultado de un proceso interno arduo, honesto y profundo, de un trabajo personal sin atajos. Es haber derramado todas las lágrimas que necesitabas derramar, haber hecho las paces con tus propios errores, haber perdonado no solo a tu ex por el daño causado, sino también a ti misma por haber permanecido tanto tiempo en una situación, en una relación que ya no te nutría, que te marchitaba el alma. Es la tranquilidad que proviene de haber descubierto tu propia compañía como la más valiosa, la más enriquecedora y la más constante. Tu propio amor como el más confiable, el más incondicional y el más verdadero que jamás podrás encontrar. Y cuando tu expareja se enfrenta a esta versión tuya, a este ser pacífico y pleno, se da cuenta de algo perturbador y sumamente incómodo, que su partida no solo no te destruyó, no te dejó en ruinas, sino que, de hecho, te liberó de una carga, te abrió las puertas a una nueva dimensión de existencia. Que lo que ellos vivieron y percibieron como una pérdida irreparable para ti, tú lo experimentaste, lo procesaste y lo transformaste en una ganancia inestimable, una bendición disfrazada. Que mientras ellos quizás cargaban con la culpa, la confusión, el remordimiento o la nostalgia, tú habías encontrado algo que ellos aún no poseen y que quizás nunca encuentren. Una paz genuina, profunda e inquebrantable contigo misma y con tu propio destino. Es escucharte hablar de tus planes futuros, de tus aspiraciones, de tus sueños, sin un ápice de amargura, sin referencias constantes al pasado, sin esa necesidad insidiosa de justificar por qué estás bien o por qué eres feliz. Es verte tomar decisiones importantes desde un lugar de claridad mental, de propósito bien definido y de autenticidad, no de reacción impulsiva, de miedo o de carencia. Es percibir que, cuando hablas de la relación que tuvieron, lo haces con la misma tranquilidad desapasionada con la que te referirías a un libro interesante que leíste hace tiempo. Fue una experiencia enriquecedora, aprendiste algo valioso de ella, pero ya no forma parte activa ni dominante de tu presente emocional. Esta paz los confronta directamente porque les muestra un espejo doloroso de lo que ellos aún no han logrado alcanzar en sus propias vidas. Mientras tú encontraste la serenidad en la soledad, en la introspección y en el autoconocimiento, ellos quizás siguen buscando desesperadamente llenar sus vacíos existenciales en otras personas, en nuevas relaciones.
Siguen corriendo de una pareja a otra sin comprender por qué se sienten incompletos a pesar de todo lo que tienen o de las compañías que buscan. Y lo más impactante de todo es que esta paz no es un acto de venganza, no estás en calma para lastimarlos o para demostrarles algo. Estás en calma porque finalmente llegaste a casa, a ti misma, a tu propio santuario interior. Y esa autenticidad, esa conexión genuina e inquebrantable contigo misma es algo que no se puede imitar, no se puede falsificar y definitivamente no se puede ignorar. Esta es la esencia de un ser que ha encontrado su centro. Para seguir explorando esta senda de autoconocimiento y serenidad, suscríbete a El Poder de Elegirme. El quinto y último punto, que resulta paradójicamente más potente que el contacto físico, es la presencia de tu ausencia. El silencio puede hacer que alguien desaparezca temporalmente de la vista, que se esfume de la interacción cotidiana, pero tu ausencia con impacto, esa huella indeleble, imborrable, que dejas grabada en la vida de alguien, esa permanece. No responder a mensajes o llamadas es una táctica, sí, una estrategia para establecer límites, pero ser recordada o recordado por las profundas huellas que dejaste, por la intensidad y la pureza con la que amaste, por la fuerza, la dignidad y la entereza con la que te marchaste cuando fue necesario, eso no se desvanece con el tiempo, no se disuelve como el azúcar en el agua. Esa es la cicatriz que más arde en el alma de quien te perdió, la que le quita el sueño. La amarga, ineludible y contundente certeza de que jamás, bajo ninguna circunstancia, podrán reemplazar lo que tú significaste verdaderamente en su existencia. Aquí reside la verdad que pocas veces se revela sobre las rupturas sentimentales y el desapego. El contacto cero concluye cuando tú decides ponerle fin, cuando determinas que es hora de reanudar el contacto por alguna razón, o simplemente cuando el tiempo ha transcurrido lo suficiente como para diluir su propósito original. Pero la presencia de tu ausencia, esa marca invisible, profunda y resonante que dejas en la vida de alguien, es permanente, es una constante en su paisaje emocional. No se refiere a lo que haces activamente después de la ruptura, sino a lo que representaste, a lo que significaste, a lo que aportaste cuando estuviste allí presente en su vida. Piénsalo de este modo. Cuando alguien se va de tu vida dejando tras de sí un portazo estruendoso, gritos, dramas, reproches, conflictos interminables y un reguero de caos, duele, sin duda alguna, pero también resulta relativamente fácil de procesar emocionalmente con el tiempo. Puedes enfadarte, puedes justificar con argumentos sólidos por qué es mejor que se hayan ido, puedes construir una narrativa en la que tú eres la víctima inocente y ellos el villano malvado. Hay una especie de cierre, una clausura, aunque sea en medio del caos y la confrontación, pero cuando alguien se retira con dignidad, con entereza, con una serenidad admirable, cuando ama con una intensidad genuina, con el corazón abierto hasta el último aliento, pero posee la claridad mental y la fortaleza interior de marcharse cuando reconoce que ya no es su lugar, que ese vínculo no le aporta valor o le limita, eso genera un tipo de ausencia completamente diferente, un vacío muy particular. Es una ausencia que no vocifera con lamentos o recriminaciones, pero que susurra incesantemente, con persistencia y con una claridad dolorosa en la mente de la otra persona, en sus pensamientos más íntimos. Es un vacío que posee una forma específica, un contorno único e inconfundible, que no puede ser llenado por cualquier individuo, por cualquier reemplazo superficial que busquen. Tu expareja puede intentar reemplazarte incansablemente, puede buscar en otras personas las mismas cualidades que tú poseías, puede incluso encontrar a alguien que se parezca a ti en ciertos aspectos superficiales, en el físico o en algunos gustos. Pero hay algo que nunca, bajo ninguna circunstancia, podrán replicar, ni siquiera imitar: la manera única y particular en que tú los amaste, la energía específica y peculiar que aportabas a su vida, esa combinación irrepetible de tu personalidad, tu sentido del humor, tu peculiar forma de ver el mundo y de interactuar con él. Es recordar con una mezcla de melancolía y dolor cómo te reías cuando contabas esa anécdota hilarante que solo tú sabías narrar de esa forma tan singular y divertida, con tus gestos y tu voz tan característicos. Es extrañar la manera específica en que preparabas el café por las mañanas,
no porque fuera el mejor café del universo, sino porque era tu ritual personal, tu particular manera de manifestar afecto, de cuidar en los pequeños detalles cotidianos que pasaban desapercibidos en su momento. Es sentir la ausencia palpable de tus comentarios espontáneos y perspicaces mientras veían películas o series, de tu forma tan particular de preocuparte genuinamente por ellos, de tu manera única de comprender y descifrar sus silencios, sus estados de ánimo, incluso antes de que ellos los expresaran. La presencia de tu ausencia se manifiesta precisamente en esos momentos cotidianos, en las pequeñas cosas, en la rutina, cuando algo inesperadamente les recuerda a ti y se dan cuenta con un punzante dolor de que ya no pueden compartirlo contigo, de que esa conexión se ha roto para siempre. Para entender más sobre cómo dejar una huella imborrable y positiva, suscríbete al Poder de Elegirme. Es escuchar esa canción que descubrieron juntos, esa melodía que se convirtió en la banda sonora de su historia y sentir un vacío específico que lleva tu nombre, una resonancia que solo tú podías llenar. Es pasar por ese lugar emblemático donde compartieron momentos de felicidad pura, de risas, de intimidad y experimentar nostalgia no solo por el momento vivido, por la experiencia, sino por la persona que ya no está allí, a su lado, para crear nuevos recuerdos o para revivir los antiguos. Y aquí reside el aspecto más demoledor y desgarrador de esta presencia de tu ausencia. Se dan cuenta de que no extrañan solo tu presencia física, tu compañía tangible, sino que extrañan, con una intensidad abrumadora, la versión de sí mismos que eran cuando estaban contigo. Porque cada relación profunda, cada conexión significativa nos transforma, nos moldea, nos hace descubrir facetas de nosotros mismos que solo emergen, que solo florecen en esa interacción específica y única. Y cuando esa interacción termina, cuando ese vínculo se rompe, esas facetas también se van, dejando un hueco, una sensación de incompletud. No pueden reemplazar la manera en que tú sacabas lo mejor de ellos, cómo los inspirabas a ser más auténticos, más vulnerables, más humanos en su esencia más pura. No pueden recuperar esa complicidad única e irrepetible que construyeron contigo a lo largo del tiempo, esa intimidad emocional, esa conexión profunda que surge solo cuando dos personas se permiten conocerse, revelarse y aceptarse verdaderamente el uno al otro, con sus luces y sus sombras. La presencia de tu ausencia es la prueba irrefutable, el testimonio vivo de que lo que tuvieron, lo que compartieron fue real, fue profundo, fue intrínsecamente significativo y trascendente. Y esa realización, ese despertar tardío, llega justo cuando ya es demasiado tarde para enmendar algo, para volver atrás, para reparar lo que se ha roto. Cuando tú ya has avanzado decididamente en tu camino, ellos se quedan con el eco permanente de lo que perdieron. Una melodía que resuena incansablemente en su memoria sin fin, una constante que los persigue. Si este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha encendido una chispa de comprensión, de esperanza y de determinación en tu interior, no puedes, bajo ninguna circunstancia, perderte lo que está por venir. ¿Estás lista o listo para tomar las riendas de tu vida con firmeza y convertir cada adversidad, cada dolor en el motor imparable de tu grandeza personal? Entonces, el siguiente paso, el más crucial y decisivo, es inevitable. No lo pienses más, no lo pospongas y únete a nuestra vibrante comunidad ahora mismo. Suscríbete al Poder de Elegirme. Hazlo y descubre cómo el dolor puede ser el inicio de tu mayor poder y de tu más glorioso renacimiento. Hasta la próxima y que la luz guíe tu camino.